Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que están esta tarde fría y pues disfrutando también, ¿verdad? De este frío que de alguna manera pues nos hace sentir vivos. Muy bien, pues una disculpa de la semana anterior, del programa de radio que tuvimos, se nos pasó. Entonces ahí tuvieron ya un día de descanso de filosofía. Entonces hoy vamos a darle continuidad a los temas. Sí, hoy vamos a hablar ya sobre los aspectos epistemológicos que bueno que el hombre tiene como reflexión, no tienen que ver ya con el conocimiento. Hemos estado viendo durante estos meses la manera en cómo las personas conocemos, cómo aprendemos de las cosas que están en nuestro entorno, pero lo que aprendemos también entra en una especie de conflicto en donde las personas tienen que reflexionar si lo que están aprendiendo es verdadero, si está equivocado, si es certero o si hay algún tipo de ambigüedad, porque bueno, hay dos aspectos en nosotros que muchas veces tienen pues una lucha interna, por decirlo de algún modo, ¿no? Que son los aspectos subjetivos y los aspectos objetivos. Lo más verdadero o lo más correcto a la hora de emitir un juicio, y creo que cuando vemos a una persona hablando enfrente, ya sea un diputado, un maestro, un sacerdote incluso, pues vemos su punto de vista y tenemos que alcanzar a percibir lo que es real o lo que viene siendo verdadero, ¿no? Entonces el sacerdote, por ejemplo, para nosotros que es un poquito más conocido, pues el sacerdote da su homilía y dentro de la homilía da su punto de vista, pero también hay otra parte donde no es su punto de vista, sino que hay una fracción, hay una parte donde él toma textualmente lo que es el evangelio, y esa parte que toma textualmente pues es un aspecto objetivo, ¿no? Porque se interpreta de una manera que es para él y pues para todos los que están en su entorno. Es la misma manera de interpretación y no tiene que haber una ambigüedad a la hora de dar una explicación de eso. Entonces lo objetivo vendría siendo lo más real o lo verdadero para todos, ¿no? Donde no hay una opinión o donde no hay una especie de sentimentalismo o un punto de vista propio que se inserte en lo que es lo original, lo verdadero, ¿no? Que viene siendo lo objetivo. Entonces la subjetividad y la objetividad son dos aspectos que el hombre va a tener ahí en su interior y que por tanto va a tener una complejidad a la hora de conciliar un resultado o un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la subjetividad normalmente se ve motivada por emociones o sentimientos. Entonces terminas iniciando tu oración diciendo, no, pues yo creo que, o yo pienso, o yo opino, yo considero. Entonces cuando utilizamos ese tipo de terminología a la hora de expresar una idea, significa que es tu manera de interpretar las cosas, lo cual significa que no se está lo más apegado a lo que deberían de ser las cosas, ¿no? Y en la cuestión de la objetividad, pues un poco distinto. Las cosas son así y por tanto se tiene que obrar de determinada manera. Entonces, ¿por qué? Porque no está dando su punto de vista, no está tratando como de poner su pensamiento en las cosas, sino que se realizan de acuerdo a cómo están estipuladas, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, pues la verdad se encuentra insertada en esos dos ambientes que son propios de la persona y que normalmente nosotros tomamos muchas veces las cuestiones subjetivas como una verdad. Y ahorita vamos a ver por qué es un tipo de verdad. Hay tres tipos de corrientes filosóficas que han estudiado la verdad desde ahora sí que desde su trinchera, dirían, ¿no? Desde su rama. Entonces vamos a ver tres tipos de definiciones que en la historia no han parecido muy satisfactorias. Es la idealista, la sociológica y la pragmatista, ¿sí? Bueno, la idealista, podríamos irnos muy atrás en la historia y nos toparíamos con Platón, ¿sí? Y Platón sabemos que es un idealista a todo lo que da y de alguna manera pues dio una definición, un concepto de lo que es la verdad, muy interesante. La verdad a mí me gusta bastante el tipo de pensamiento que Platón tenía. Pero en este bloque vamos a hablar sobre Kant, que es un idealista también, pero ya más moderno, entonces ya está más cerquita de nosotros, y Platón pues está muy distante. Son de los primeros filósofos, ¿no?
de esta era. Bueno, pues tenemos también la sociológica, y en la sociológica pues vamos a ver a Durkheim, ¿sí? Es un filósofo de la sociología, y pues bueno, también tienen su punto de vista muy interesante. Normalmente nosotros tendemos a considerar las verdades como el común de la gente o un grupo social consideran ciertas cosas como verdaderas. Es decir, muchos pueden ponerse de acuerdo para decir que una pluma es azul y vemos que es de color rojo, ¿no? En otra sociedad. O un poco más claro, mejor. Una sociedad con tradiciones y culturas totalmente distintas a la nuestra, pues ellos tienen como deidad alguna persona, pues no sé, a un toro, y para ellos el toro es algo pues supremo. Entonces para nosotros que no creemos en un animal como Dios, pues está fuera de nuestra verdad. Entonces, pero para ellos es una verdad. Entonces, como nosotros no consideramos que eso sea verdad, pues no es para el común de todos. Ahora, si nosotros dijéramos, no, pero nos ponemos de acuerdo para creer en el toro, pero todo el mundo, el toro se convierte en una deidad para todo el mundo y por tanto se convierte en una verdad. Sociológicamente hablando, es ponerse de acuerdo para que una cosa sea verdadero, y cuando nos pongamos de acuerdo que una cosa sea verdadero, entonces la verdad existe, por decirlo de algún modo, ¿verdad? La pragmatista es un poquito más sencillo, y considero que aquí vamos a caer muchas de las personas en cuanto a la utilidad que les damos a las cosas. ¿Sí? En cuanto que sirven, entonces se consideran verdaderos, ¿no? ¿Sí? En cuanto es útil. Y bueno, eso va a estar muy interesante, ¿sí? Porque son los hechos de experiencia. Es decir, yo experimento que me quemo, entonces el fuego y el calor y todo lo que emite la flama es real, ¿sí? Pero bueno, esto vamos a ir separándolos poco a poco porque tienen una fibra muy estrecha y tenemos que ir poco a poco, porque también vamos a ver a Santo Tomás de Aquino, y quien ha tenido la oportunidad de leer sus obras, bueno, hay una parte que se llama, bueno, en los opúsculos de las discusiones que tienen, bueno, ahí hay un bloque que se llama De Veritate. Quien tenga la oportunidad de conseguir el libro, es un libro muy bueno, la verdad sí vale lo que cuesta, creo que está alrededor de 900 pesos, entonces quien es asiduo a la lectura, bueno, es una muy buena inversión, ¿no? Para la literatura, ahora sí, filosófica. Bueno, Santo Tomás tiene ahí un tratado sobre la verdad, y en él hablas, bueno, maneja como ciertas cuestiones, preguntas que va desarrollando en cada artículo, ¿no? En cada capítulo. Entonces, bueno, pues el hombre es capaz de la verdad. Bueno, pues es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Aquí lo vamos a ver de una manera general porque no podemos enfocarnos nada más a un filósofo. Sería bueno, pero ya cuando estemos dentro de los bloques de los presocráticos, los que vinieron después de Sócrates, los modernos, los posmodernos, los antiguos, ¿verdad? Bueno, sería muy bueno irlos tocando ya dentro de ahí, de la perspectiva que cada filósofo tenía. Pero bueno, vamos a llegar en eso. Ahorita lo que me interesa es de que tengamos una idea general de lo que es la verdad. Entonces lo vamos a manejar desde el aspecto epistemológico, o de la teoría del conocimiento, como se conoce esta rama de la filosofía. Muy bien, entonces la verdad es un aspecto del ser humano por naturaleza. Todos deseamos encontrar la verdad. Yo creo que la persona que disfrute de vivir en la mentira, pues bueno, habría que cuestionarnos por qué, ¿verdad? Ahí la frase famosa de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con la verdad. Bueno, una persona que vive en la verdad siente paz, se siente libre. Recordemos la frase del Evangelio: la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Pues bueno, de alguna manera y psicológicamente hablando, el hecho de expresar aquello que tenemos, aquello que padecemos en nuestro interior, aquellas cuestiones que nos provocan cierto dolor, cierta angustia, y los expresamos aceptando todo eso que traemos, bueno, nos da cierta paz, y es la verdad de aquello que muchas veces escondemos detrás de muchas máscaras. Entonces son aspectos muy sencillos a la hora de
de reflexionar si nosotros nos detenemos un momento en la noche y empezamos a hacer nuestro examen de conciencia de todo aquello que realizamos, si fue bueno, si fue malo, si actué en la verdad, si no actué en la verdad, ¿verdad? De esa manera entenderíamos el bien y el mal, si se actúa en la verdad o no se actúa en la verdad. Por otro lado, la verdad también es un fin último, ¿sí? Tanto para el filósofo como para cualquier religioso o una persona de fe que nosotros somos. Bueno, una persona de fe tiene que buscar la verdad. Y en Santo Tomás de Aquino pues se da la verdad, por decirlo así, parcial y la verdad absoluta. Y sabemos que la verdad parcial es aquella que nosotros vamos conociendo durante nuestra estadía aquí en la Tierra, de ir descifrando aquellos enigmas de la naturaleza, aquellas cuestiones que están en nuestro entorno y que en un principio no conocemos del todo. Sí, por eso también en la epistemología vamos a ver qué es conocer y saber, porque son dos cosas totalmente distintas. Y la verdad absoluta, que es Dios, ¿sí? Una vez que ya estemos con Dios estando sobre su regazo, entonces hemos cumplido con nuestra misión, porque hemos conocido todo y se ha descubierto todo el misterio de nuestra humanidad. Bueno, pues regresamos, no le cambien. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el Negro de la Cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonia. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Finalidad de la Koinonia. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Muy bien, pues vamos regresando y ahora sí vamos a dar inicio a lo que son las tres definiciones que se le ha dado a la verdad. En la actualidad sería interesante también cuestionarnos cuál es el punto de vista que la verdad pues tiene. Podríamos revisar, no sé, lo que son los filósofos pues posmodernos, aunque ellos realmente son un poco más sociológicos, porque tratan más sobre el aspecto social de los problemas que se están dando, políticos, económicos, etcétera, ¿verdad? Las cuestiones del pensamiento humano ahora sí que se han olvidado de alguna manera.
y quienes los tocan un poquito más este tipo de situaciones en relación ahora sí al pensamiento, no significa que el filósofo no lo haga, es el psicólogo de alguna manera, pero desde otro ambiente, ¿verdad? Bueno, pues la idealista, vamos a ver qué nos dice Kant sobre la verdad acerca desde este punto idealista. Primero él nos dice que la verdad está concebida con una relación inmanente al espíritu, ¿sí? De acuerdo del conocimiento con el objeto representado. Recordemos un poquito sobre lo que es Platón y posiblemente podamos entenderlo un poco más porque Platón fue un poco más sencillo a la hora de explicar qué pretendía la verdad a través de las ideas. Él decía que nosotros somos como seres que están ocultos en una cueva y que lo que observamos son simplemente reflejos, ¿sí? De lo que nosotros observamos son simplemente representaciones de un ente original, por decirlo así, ¿verdad? De un objeto original. Entonces, nosotros seríamos como personas que estamos sentados en una cueva y la salida está a nuestras espaldas. Y lo que nosotros vemos enfrente sería la proyección que el sol hace de nuestras espaldas hacia adelante, y vemos en la pared, pues ahora sí, sombras, y esas sombras vendrían siendo nuestra verdad. Ahora, si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco y decimos, las sombras realmente son la verdad de esas personas que están dentro de la caverna o de la cueva, bueno, pues diríamos que no, porque la verdad está en el que está observando, porque él mismo está viendo su proyección. Ahora, si nos ponemos a revisar un poco más atrás en este orden, la sombra viene de un origen, se origina por algo. Entonces la sombra es originada por una persona que está en la cueva, ¿sí? Ahora esa cueva, esa persona, perdón, tiene también una persona que ahora sí que hace que su sombra sea proyectada hacia la pared, que es el sol. Ahora, entonces, ¿de dónde viene la proyección? Pues del sol. Entonces tendríamos que ir a buscar quién es el que hace que sea posible esa proyección. Tendremos que ir en busca del sol, por decirlo así. Entonces, en lo que es esta alegoría que Platón hace, es que de repente menciona él que hay un hombre que se suelta de las cadenas que lo tienen sujetado dentro de la caverna y inicia un camino solo, ¿sí? En ese camino solo se ve deslumbrado por el sol, ¿sí? Porque hemos estado acostumbrados a la oscuridad. Entonces la verdad nos deslumbra, ¿sí? Y esa es la concepción más o menos que Platón tiene. Lo que nosotros observamos en nuestro entorno son solamente imágenes de nuestro espíritu, por decirlo así. Muy bien, y el espíritu vendría siendo la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Un vaso. Nosotros vemos los vasos en nuestro comedor y esos vasos, pues realmente no, pues digamos, no tiene algo sobresaliente dentro de la cocina, porque son un artefacto común, ¿sí? Para beber agua y todos normalmente son muy similares. Ok, entonces cuando vemos el vaso, pues decimos, yo estoy viendo el vaso y por tanto es verdad. Platón va a decir, no, lo que tú estás viendo es simplemente una imitación del vaso original. ¿Por qué? Porque a alguien se le tuvo que ocurrir o alguien tuvo la idea del vaso, de construir un recipiente con una cavidad donde se pudiera introducir agua. Y esa idea que esa persona tuvo, ese es el prototipo o el objeto, el ente original, ¿sí? Y lo que resulta de esa idea y lo que se plasma ya en lo material, en lo concreto, simplemente es una copia, no es el original. Y por tanto hay una carencia de verdad. Lo mismo pasa a la hora de nosotros aprender, ¿sí? Suponemos aprender lo que está en nuestro entorno, ¿sí? Pero no, porque nada más alcanzamos a percibir los aspectos físicos y no los aspectos trascendentales o el ser que estas cosas que están a nuestro alrededor pues tienen, ¿sí? Entonces, él va a decir que es simplemente una relación inmanente del espíritu de acuerdo del conocimiento con el objeto representado. Muy bien. Ok, se llega a desarrollar la idea que la verdad es idéntica a la objetividad del pensamiento, ¿sí? Entonces, si la idea es objetiva, ¿sí?
Entonces el pensamiento pues es ahora sí que verdadero, porque es objetivo. No hay no se introduce ningún otro aspecto de emoción o algún otro sentimentalismo, sino que el pensamiento, de acuerdo a lo que está observando, o la idea que se va desarrollando en su cabeza, en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Como es objetiva y no tiene ningún agregado de extra, entonces por lo tanto se convierte en un pensamiento o una idea verdadera, ¿sí? Porque, bueno, es original, por decirlo de algún modo, ¿ok? La verdad es el acuerdo entonces del juicio con las leyes inmanentes de la razón, o más simplemente el acuerdo del pensamiento consigo mismo. Entonces, es mi verdad. Yo creo que hemos escuchado esta frase, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, es mi vida, ¿sí? Significa que hay una verdad en esa persona que los agentes externos no pueden ahora sí que emitir un juicio sobre esa persona, porque esa persona es externa y hay una objetividad de una manera pues independiente a comparación de las otras, ¿sí? Es decir, la otra persona puede considerar como algo verdadero una cosa, pero esta persona está pensando otra cosa que tenga que ver con el mismo tema, pero en realidad son dos verdades opuestas. Entonces, ahora, como no llega a una conciliación, ¿sí?, entre estos dos pensamientos, terminan por decir, es mi verdad, ¿sí? Y esa es tu verdad. Cuando hacemos eso, hay un idealismo, ¿sí? ¿Sí? Porque piensan que están enjuiciando de manera objetiva. O lo que Kant diría que es un pensamiento objetivo, es un pensamiento que se va desarrollando de manera objetiva. Y entre más objetiva, según pues es verdadero, ¿no? Ahora, entonces, como son cuestiones objetivas, realmente no existe una falsedad en los dos pensamientos, porque ahí es donde entra el aspecto del respetar el pensamiento de los demás o la opinión de los demás, ¿no? Entonces no podemos decir es que eso es falso, porque al final de cuentas pues es tu opinión. Creo que en algunos casos, algunos maestros en los exámenes, por ejemplo, cuando hacen preguntas de manera creo que todos hemos respondido preguntas abiertas, quienes han ido a la escuela, las preguntas abiertas es, pon tu opinión sobre esto. Y cuando te llegan a calificar, pues resulta que está mal porque no está de acuerdo a lo que tenías que contestar o lo que debiste haber leído. Sin embargo, pues como es tu tipo de pensamiento o es lo que tú opinas, entonces tiene que estar bien. ¿Por qué? Pues porque es tu pensamiento, es tu verdad. Y ese es un problema, porque no existen verdades idealistas, ¿sí?, en donde son de manera independiente. Las verdades siempre tienen que estar relacionadas con la realidad, ¿sí?, con lo que está en nuestro entorno. No, la verdad no surge nada más en el pensamiento, ¿sí? Tiene que estar orientada a lo que está a nuestro entorno, con la realidad, que son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Verdad y realidad son cosas muy distintas. La verdad, de alguna manera podemos decir que depende de la realidad, ¿sí? Porque la verdad surge en un juicio, ¿sí?, al igual que el error. Cuando yo digo esto es tal cosa, existe la posibilidad que esté bien y por tanto verdadero, o que esté mal y por tanto equivocado, ¿no? Ok, esta cuestión es errónea, la cuestión del idealismo, pues es a nivel del pensamiento, donde puede haber error por contradicción y falta de relación con la realidad. Pues sí, de repente uno puede decir, es que esto es así, pues, y te la pasas afirmando esto durante mucho tiempo, y llega un tiempo donde posiblemente, no sé, maduraste, y dices, caray, no es como yo pensaba, ¿sí? Cuando decimos de que no era como yo pensaba, entonces caes en la cuenta que tu verdad no lo fue del todo en su instante. Así que quienes hayan dicho esa frasecita, no es como yo pensaba, bueno, tuvieron una verdad idealista, ¿verdad? O cuando afirman, es mi verdad, o cuando es mi vida, o es mi cuerpo, bueno, tenga cuidado porque están viviendo una verdad idealista. Por eso las cuestiones de movimientos que surgen de este tipo de premisas son tan peligrosos, ¿sí? Porque es una persona la que piensa, y cuando es una persona la que piensa es peligrosísimo, ¿sí?
Por eso dicen que 2 cabezas piensan mejor que una. Bueno, ya de perdida, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con esos tipos de definiciones que se dan. Ahora, la sociológica, es sumamente fácil la sociológica, creo que no nos vamos a entender mucho aquí. La sociológica es propuesta por Durkheim y él dice que los sociólogos defienden la idea de que la verdad consiste no en la conformidad del espíritu con lo real, no es mi pensamiento con lo que está en nuestro entorno, sino en el acuerdo de espíritus entre sí. Es decir, mi idea, mi espíritu, mi pensamiento es subjetivo, pero el de todos ya es una verdad. ¿Por qué? Porque todos lo ven así. Bueno, pues ahorita regresamos y le vamos a dar un poquito más de amplitud a esta cuestión sociológica, ¿ok? No le cambien, regresamos. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT todos los jueves a las 10 de la noche por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Muy buenas noches. Muy bien, pues vamos a mandar unos saludos a Jonathan, quien ya está descansando ahí en el seminario, un buen seminarista, ¿verdad? Muy inteligente. Y bueno, pues vamos a tratar de bajar el nivel, ¿verdad?
para que todos vayamos captando aquí. No sé, a lo mejor por los términos, un poquito complicados. Ciertamente son nuevos algunos. Y bueno, pues también allá Paola, que también nos está escuchando. Un saludo. Muy bien, pues vamos a continuar. Ya vimos el aspecto idealista que se tiene en la cuestión de la verdad, que es simplemente mi verdad en contra de todas las demás. Así de sencillo, ¿no? Mi pensamiento, la manera en como yo pienso, es imponer ese pensamiento sobre todos los demás. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es el que está correcto, por decirlo de algún modo. Y como mi pensamiento está correcto, entonces, y por tanto, es verdadero, ¿sí? Y otra persona puede hacer lo mismo y son dos mundos totalmente distintos y poseen verdades totalmente distintas. Ese es un problema porque el pensamiento, manejándolo como con el término espíritu, no es solamente una adecuación de eso en sí mismo, ¿sí? Porque es lo que Kant dice, o sea, la idea que originamos en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento, es la verdad, porque es objetivo, pero está totalmente equivocado, ¿no? Porque puede haber una contradicción en nuestro propio pensar, ¿sí? Y eso puedes incluso irlo reflexionando conforme se vaya dando el tiempo. Ok, en la concepción sociológica, es un poco más sencillo porque normalmente es creer que uno tiene la verdad, como ya lo íbamos diciendo en la cuestión esta de Kant. Uno tiene una verdad y por tanto es subjetivo, pero no significa que tu verdad esté correcta o que sea verdadera. ¿Por qué? Porque es lo que tú consideras, pues tú nada más, ¿no? Tú solo consideras esto como algo real o verdadero. Pero, ¿qué pasaría si tú te toparas con otras personas que tienen un pensamiento totalmente distinto y no solamente es una, sino 5? Entonces tú entras en shock, por decirlo de algún modo, ¿no? Y tú dices, y empiezas a dudar. Cuando llega la duda de lo que tú pensaste en un instante que era real, entonces inicia un proceso en el que tú te sumas con la masa o te sumas con los demás, con el grupo, y tú dices, ok, si ellos 5 piensan que esto fue verdadero, entonces pues yo también digo que fue verdadero. ¿Por qué? Pues porque la mayoría dice que es verdadero. Entonces los sociólogos dicen o defienden que se trata más de una conformidad, ¿sí?, de los espíritus, es decir, de los pensamientos, estar todos en comunión pensando de un solo modo, por decirlo de algún modo distinto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todos pensamos iguales y como todos pensamos iguales, eso de lo que estamos pensando es verdad, ¿sí? Y la cuestión individual, pues es subjetivo y por tanto tú no puedes pelear con todo el pensamiento de los demás, ¿sí? Porque tú eres uno y nosotros somos todos, por decirlo así. Pero en el caso de Santo Tomás va a decir que hay errores comunes y por tanto también queda totalmente descartada. Lo que el pensamiento sociológico sobre la verdad está totalmente equivocado también. Muy bien, pues está muy sencilla la cuestión sociológica, pero en el aspecto pragmático está un poquito más interesante, ¿sí? Él es lanzado por James, W. James, que solo considera indudable los hechos de experiencia. Y creo que esto es lo que hemos estado viendo durante los segmentos anteriores, porque los hechos de experiencia propios, ¿sí?, son los que generan nuestra propia verdad, ¿sí? Entonces, y van a consistir en el valor práctico que estos puedan poseer, ¿sí? Entonces, esto es interesante. Ok, es verdadero lo que favorece a la acción, ¿sí?, lo que procura una experiencia de nuestra personalidad. La verdad se define por el éxito, va a decir él. Entonces, en la medida en que algo funcione en nuestra vida, eso es verdadero. En la medida en que no funcione, simplemente es falso. Obviamente en la cuestión epistemológica, de repente la verdad parece como cosas que pueden ayudar en un sentido
de sujetos, de cosas, ¿sí? Por ejemplo, un celular es real en la medida en que me sirva para comunicarme. Entonces, si no sirve para comunicarme, esta cosa carece de realidad, ¿sí? Además, tengamos también en cuenta que las cosas tienen un nombre o una definición precisamente por su utilidad. Entonces, un zapato, ¿podría servir de teléfono? Pues claro que no, porque el mismo concepto que tenemos de zapato es de calzado, para poder caminar sobre lugares ásperos o complicados. Entonces, cuando decimos celular, pues sabemos que nos referimos a un aparato para comunicarnos y por tanto es verdadero, ¿no? En la medida en que cumplan su función. Ok, definir la verdad, entonces, por su éxito es suprimirla. Eso es algo muy importante. Así el pragmatismo es una de las perversiones más graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad, existen verdades trascendentales o verdades que están ahí, pero que no precisamente pueden ayudar a una persona a que lleguen al éxito. Por ejemplo, una persona que le diga, por ejemplo, no sé, una frase de una verdad. El amor, en cuanto lo compartes, es mejor, por ejemplo. Una persona que no comparta su amor o la caridad, pues realmente no va a mejorar. Sí, pero es una verdad y está ahí. Pero como no le sirve a esa persona y no la usa, pues entonces no significa que esta persona pues no va a llegar al éxito. Simplemente no le sirve esa acción, no hay una cavidad en su persona y por tanto puede llegar al éxito por otros medios. Entonces, el pensar que esa verdad está sujeta al éxito de la persona, pues es un error, porque sigue siendo una verdad. Pero aunque la persona tenga éxito o no tenga éxito, esta no carece de su valor. Por eso la cuestión pragmática no define a la verdad, ni siquiera en un primer instante. Pero es interesante porque normalmente nosotros pensamos que es así, ¿verdad? En fin, ¿cómo se sabe que la acción tiene buen resultado? Que eso es lo que normalmente se pelea en la cuestión pragmática. ¿Cómo se sabe entonces que algo que yo considero real va a tener un buen resultado? La cuestión de la frase que les decía, en cuanto que una persona practica la caridad, va a ser mejor, ¿sí? ¿Cómo sabemos que realmente una persona en cuanto practica caridad, pues va a ser mejor persona? Normalmente en la actualidad se escucha mucho que entre más bueno, pues más fácil de engañarte y más fácil de abusar de tu persona, etcétera. Entonces, pues muchos rechazan este tipo de verdades y prefieren ser ventajistas, ¿verdad? Y solamente se va a poder conocer si realmente es verdadero en la medida en que tú lo experimentas. No hay otra manera. Tienes que experimentar las cosas para poder constatar si estas verdades pueden ser tales, si pueden ser como decimos, ¿sí? O afirmamos. En la medida en que nosotros afirmamos una verdad, tenemos que contrastarlo por medio de la experiencia. Contrastarlo, ok. Se me fue la palabra. Bueno, tenemos que experimentar esto para poder contrastar que realmente es verdadero, ¿verdad? Pero hay verdades que son conocidas inmediatamente y que consiste en la conformidad del juicio con la realidad. Esto tiene que ver con Santo Tomás de Aquino. El pragmatismo no se aplica pues a la verdad, sino a algunas verdades, ¿sí? No todas las verdades van a estar sujetas a la cuestión práctica. Hay algunas verdades que son trascendentales y estas no se experimentan sino en otro nivel. En la cuestión pragmática, simplemente aquellas cosas que nosotros pensamos en un instante que tienen que ser así. Y yo creo que en el caso de la mujer es un poquito más sencillo para poder explicar esto. Cuando una persona queda embarazada, pero nunca en su vida ha vivido este proceso, pues simplemente ha visto en los demás cómo se vive. Entonces a ella le pueden contar que se sufre demasiado, que es muy duro. Entonces esta persona tiene una idea, pero la otra persona experimenta una verdad.
y esa verdad que está experimentando la comparte de una manera limitada, y la otra persona, para poder constatar esa verdad, la tiene que experimentar. Entonces ese es un tipo de verdad que requiere de la experiencia, ¿sí? Y es el aspecto pragmático. Entonces el pragmatismo no se aplica a las verdades evidentes, por ejemplo, como los hechos evidentes. Estás viendo que le dio un golpe a un carro, le dio un golpe a otro. Tú no puedes decir que no pasó. Tienes que contestar que realmente sí le dio un golpe, ¿sí? Tienes que afirmar que le dio un golpe al carro, porque es un hecho evidente. Sería demasiado incoherente realmente negarlo, como los hechos de experiencia y los principios primeros, ni de las verdades abstractas como los teoremas matemáticos que se imponen al espíritu antes de que aparezcan útiles, ¿verdad? Entonces todos estos no se pueden rechazar. Bueno, regresamos. Que tengan buenas noches. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el Negro de la Cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonía. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones.
vamos terminando. No sé por qué me dio tanta tos ahorita. Ok, comentábamos hace un momento que en el pragmatismo es muy complicado de que esta verdad sea conocida. De hecho, es una aberración muy grande porque, bueno, la verdad no es un aspecto que se tenga que constatar con la acción, ya que la verdad es un aspecto intelectual, ¿sí? Es un desarrollo de nuestro pensamiento. Entonces, los únicos dos aspectos donde las verdades pueden contrastarse con la experiencia es las verdades morales y religiosas. Es decir, una vez que tú estés experimentando ciertos aspectos morales y en el que se ponga en prueba tu pensamiento moral, tus conductas, entonces ahí es donde vas a contrastar si realmente fuiste capaz de poner en práctica los aspectos morales. Sí, igual las cuestiones religiosas. Como las cuestiones religiosas no podemos contrastar de manera concreta en la actualidad, pues que realmente estamos viviendo de acuerdo a lo que el Evangelio nos pide, pues bueno, Dios nos va a juzgar en su momento si realmente lo logramos o no. Pero eso se constata en un futuro, ¿sí? Por eso hay un juicio al final. Bueno, en la actualidad de una manera un poquito más espiritual, ya hablando espiritualmente, pues sí, la verdad que nosotros manejamos es aquella que vivimos en Dios, ¿sí? Y en la medida en que nosotros vivimos en Dios, en la que nosotros nos desarrollamos, pues estamos viviendo una verdad trascendental, ¿no? Y por lo tanto absoluta. Entonces una persona que va a misa, que se confiesa, que vive los consejos evangélicos, que sigue ahora sí el buen camino, pues naturalmente que estamos viendo una persona pues que está en gracia y que por tanto es una persona que vive en la verdad, ¿sí? Por eso decimos vive en la verdad. ¿Por qué? Porque te da paz, te da tranquilidad y no hay nadie que te juzgue. ¿Por qué? Porque no ocultas nada, eres transparente y esa transparencia te la da la gracia precisamente, ¿ok? Entonces, las verdades morales y religiosas se constatan en un futuro, ¿verdad? Por la experiencia personal que nosotros pudiéramos tener. Ok, entonces como estas dos son verdades que nosotros vamos conociendo con el paso del tiempo, no son absolutas, no las poseemos en su totalidad, simplemente una parcialidad de la verdad. Ahora, se tiene que negar pues el aspecto pragmático. Vimos que no se puede definir por medio de la acción, ya que este tema sobre la verdad es un aspecto meramente intelectual, ¿verdad? De que pertenece al pensamiento. Muy bien, podríamos terminar diciendo que es la perfección del conocimiento, ¿sí? Que se termina en la inteligencia, sin que haya que buscar en este plano nada más. La verdad es algo que nos constata que se ha terminado de toda ambigüedad, ¿sí? Ya no hay confusión, ya no tenemos dudas. Entonces, cuando nuestro pensamiento ha constatado esto y ya nuestra inteligencia lo ha entendido y que ya no hay ninguna duda, hemos conseguido una verdad, ¿sí? Y ya en este plano no buscamos nada más. ¿Por qué? Porque no hay nada más que agregarle a una verdad si hemos encontrado nuestro objetivo. Ahora, y prueba de ello es que la verdad percibida por la inteligencia puede estar en oposición con los sentimientos, las tendencias o los instintos, ¿sí? Bueno, instintos, bueno, de una manera en el que las pasiones, ¿verdad? Instintos no, pero pasiones sí. Entonces, los sentimientos que nosotros podamos tener, las tendencias o las pasiones, pues son muy fáciles de captar. Normalmente dices es que yo siento que me desbordo de coraje por esa persona y la quiero asesinar y la odio y porque habla mal de mí. Bueno, pues te dicen, ¿sabes qué? Estás en lo incorrecto, porque lo que esa persona te ocasionó para que tú sintieras eso, pues al final tú lo ocasionaste. Fuiste una persona muy irreverente, le contestaste igual en vez de buscar una solución un poquito más tranquila, más santa, por decirlo de algún modo, pues
trataste de también amenazarla y la pusiste en un lugar donde pues no era, ¿verdad? Entonces cuando pasan ese tipo de situaciones, la otra persona se siente ofendida. Dice, no estás de mi lado, estás de su lado. Cuando pasan este tipo de situaciones es porque hay una verdad que nos golpea, ¿sí? Puede ocasionarnos pena, tristeza, infelicidad. Cuando pasan ese tipo de situaciones, cuando nos sentimos mal, cuando nos dicen algo, cuando no están de nuestro lado, cuando pareciera que están en contra, pues estamos viendo que realmente estamos entrando como en un choque con nosotros mismos de una verdad que nosotros poseíamos y que estaba incorrecto, ¿sí? Eso es algo muy común, que normalmente tú crees algo verdadero, llega alguien y dice, ¿sabes qué? Estás mal. Y cuando pasa eso, pues te ocasiona una tristeza o una pena. Y cuando hay pena o tristeza o alguna infelicidad, cuando no eres feliz, cuando estás triste, cuando pasa esto, es porque has dejado ir la posibilidad de una verdad, ¿sí? O porque estás viviendo en la mentira. Es decir, si tú te sientes mal por algo, es porque tuviste la verdad, pero la rechazaste, ¿sí? Entonces es algo muy común, vaya. Ahora, tenemos que tener cuidado al hablar sobre la verdad, ¿sí? No hay que hacer de ella una cosa o una acción, lo que ya estamos viendo, ¿sí? Las cosas que están en nuestro entorno, sin duda, son elementos súper mega necesarios, ¿verdad? Son sumamente necesarios para poder conocer, pero no la podemos cosificar, no podemos hacer de la verdad una cosa. La verdad es una relación entre la inteligencia y el ser, son dos cosas muy distintas. El hecho de conocer el ser de las cosas, de lo que nosotros veamos, eso es precisamente lo que busca la verdad. Y en nuestro caso, como personas de fe, como personas que realmente nos gusta discernir, nos gusta pensar, pues es importante que seamos capaces de esto, ¿verdad? Que no veamos la cosa como tal, sino que veamos un poco más profundo sobre lo que estamos observando. Observamos las cosas de una manera muy común y eso es peligroso porque cada cosa es algo bueno, por decir, ¿ok? Son cosas buenas. La utilidad que se den de ellas, pues ya depende. Por eso decimos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, hay un fragmento donde dice que y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, ¿sí? Entonces habría que ver qué es lo que hace que las cosas que están en nuestro entorno tengan bondad. Ok, la verdad designa aquello hacia lo que tiende mi inteligencia, diría Santo Tomás, ¿sí? Entonces, hay muchas verdades a mi alrededor, demasiadas, pero yo solamente me voy a enfocar a una, no puedo conocerlas todas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo decido, no sé, veo el cactus aquí bajando de la parroquia, hay muchos árboles desérticos, entonces, bueno, miro el cactus y yo digo, bueno, quiero saber del cactus, quiero saber si este es real. Bueno, lo primero es ir a ver, ¿no? Y hay como una cierta verdad pragmática, ¿sí? Que se va a basar en la mera experiencia de ir a tocarlo y que me pique ahí con una de las espinas que tiene y pues ya. Pero independientemente de este proceso que se da con la experiencia, no es en sí el cuerpo y el objeto el que constata la verdad, sino mi pensamiento, ¿sí? Porque mi pensamiento es el que está desarrollando la experiencia que se tiene, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, no, mi cuerpo siente que toca el cactus, pero el proceso racional que se da de él, que es el del dolor, el que es no sé, un poco punzante y que es áspero y que no se puede tocar el cactus de una manera directa, es duro, es verde, etcétera, es a mi nivel de pensamiento, no es el nivel concreto, ¿sí? Es simplemente un estado primario en el que se da pues la primera constatación de la cosa, ¿sí? La primera experiencia, pero el proceso de la verdad se da en la inteligencia. Por eso, la verdad designa aquello hacia lo que tiende mi inteligencia. Yo quiero saber si eso es verdad. Entonces, cuando decimos que yo quiero saber si eso es verdad, mi inteligencia se enfoca a eso, ¿ok? Entonces, hay una diferencia entre inteligencia y apetito. Son dos cosas muy distintas.
El apetito, el sujeto se dirige hacia las cosas tal como en sí misma, ¿sí? Y el conocimiento asimila la cosa a sí mismo. Con esto vamos a terminar. Entonces, una persona que tiene apetito por conocer las cosas, simplemente me acerco a esa cosa en sí misma. La veo, la toco y digo, pues es un celular, es liso y está. Ahí está, ya. Pero en el conocimiento no. Agarra las cosas, las toca y digo, es un celular. Pero ¿qué es el celular? ¿Por qué está de determinada forma? Toco otro celular de diferente forma. Es verdad, las dos son celulares, pero tienen una consistencia totalmente distinta. Entonces digo, sirve para esto y ya tenemos una verdad de lo que es el celular. Bueno, pues son dos cosas muy distintas, lo que es el apetito y el conocimiento. El conocimiento es lo que nos acerca a la verdad. Pues muchas gracias por esta noche, que tengan muy bonita noche, que descansen, Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.